Así inicia ese Noticia en Profundidad. Como siempre es un verdadero placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. También, como es costumbre, tenemos tres temas que son noticia, profundizamos en ellos. Aquí están en titulares en Noticia Chile. No importa que sean mujeres, adultos mayores o niños y niñas, la brutalidad con la que ha actuado Carabineros contra la comunidad mapuche en la Araucanía genera rechazo nacional y llega a la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Las protestas del pueblo originario se dan en apoyo a la huelga de hambre de varios de sus líderes encarcelados. Analizamos este panorama de creciente violencia. En Noticia Colombia, aquí las imágenes. Un juez dictó sentencia contra el abogado del expresidente Uribe, Diego Cadena, por compra de testigos para favorecer a su cliente y desestimar sus vínculos con el paramilitarismo. Por el mismo caso, el actual senador Uribe cumple su segundo día de detención domiciliaria. Y para que no quede duda de su decisión, la Corte Suprema de Justicia hizo público su fallo de más de 1.500 páginas. Analizamos todos estos hechos. Tercer tema que es noticia en titulares, Líbano. Como si fuera un enviado del Fondo Monetario Internacional, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, visitó la destruida capital libanesa. Se reunió con autoridades, políticos, empresarios y allí les dijo lo que deben hacer para salir de la crisis que atraviesa. Planteamos esta pregunta, ¿se trata de un oportunista intento neocolonial? Profundizamos en ello. Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Noticia Chile. En medio de la pandemia de la COVID-19, el nuevo gabinete del presidente Piñera arrecia la represión contra el pueblo mapuche. Organizaciones sociales denuncian que se trata de acciones orquestadas por el nuevo ministro de Interior, Víctor Pérez. El histórico conflicto entre el Estado chileno y las comunidades mapuche sumó un nuevo capítulo este jueves en la localidad de Padre de las Casas, región de la Araucanía, al sur del país, donde mapuches y carabineros se enfrentaron violentamente en las calles desde la madrugada. La violencia inició con el brutal desalojo del edificio de la alcaldía, que se encontraba tomada por comuneros mapuches, lo que generó la quema de camiones en respuesta a los excesos represivos perpetrados por las fuerzas represivas del Estado. En horas de la tarde, diversas comunidades se apersonaron en la sede municipal en apoyo a los comuneros, donde resultó detenida violentamente la lideresa machi, Miriam Mariñán. Grupos racistas, fascistoides, atacaron la municipalidad de Curacautín, que se encontraba tomada por comuneros mapuches, exigiendo la libertad de las y los presos políticos y del machi Celestino Córdoba, que lleva 90 días en huelga de hambre. Estas son las consecuencias directas del pacto firmado el 15 de noviembre por el Frente Amplio, que promueve la impunidad. Estas son las consecuencias de una derecha en crisis que busca recomponerse poniendo a la cabeza ministerial a personajes pinochetistas como Víctor Pérez. El dueño de una empresa de materiales de construcción denunció la quema de parte de su maquinaria. Lo que sucedió, después llegaron carabineros, se demoraron un montón porque lamentablemente estaban los caminos tomados con troncos, no pudieron pasar tampoco. Después llegó el general de Carabineros, que nos echó la culpa prácticamente a nosotros, que no teníamos resguardo con guardia de seguridad, diciéndonos que teníamos que nosotros cuidarnos. La oposición destaca la actitud intolerante y represiva que ha caracterizado el Estado chileno con respecto a las comunidades mapuches desde el golpe de Estado a Salvador Allende en 1973. Solo decir que el pueblo nacional mapuche lleva resistiendo más de 500 años y lo va a seguir haciendo. Va a resistir una estrategia de desarrollo neoliberal que despoja su territorio, despoja el agua, la pérdida de la biodiversidad, amenaza su cultura, amenaza su sobrevivencia. Por eso hay resistencia, hay una reivindicación territorial, hay una reivindicación por autonomía política moderna, como lo han hecho otros estados en el mundo, en América Latina y fuera,
a una relación moderna entre los estados-nación y los pueblos originarios. La oposición a Piñera exige la convocatoria a una asamblea constituyente de amplia participación popular que sirva de base para la edificación de una nueva institucionalidad que incluya la participación y respeto a las comunidades originarias, además de sectores históricamente excluidos del actual sistema político. Tenemos más información, tenemos el análisis a esta hora de Santiago de Chile con nuestra corresponsal Paola Dragni, con más reacciones. Paola, en medio de toda esta situación que se ha conocido, tienes además allí a nuestra entrevistada. Adelante con todo ello, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Tatiana? Un gusto saludarlas. Estamos en la Plaza Ñuñoa porque aquí en Santiago también ya se están viendo manifestaciones de apoyo al pueblo mapuche, especialmente después de las imágenes de hoy donde Carabineros arremetió sin ningún tipo de cuidado contra una marcha de mujeres que se movía entre Cañete y Tirúa en respaldo de los prisioneros en huelga de hambre en las distintas cárceles del sur del país. Tú bien los decías, imágenes de represión que no vimos cuando las turbas de civiles fueron a atacar a los mapuches que se habían tomado las municipalidades. En ese momento, el sábado pasado, no habían carros lanzaagua, no hubo detenciones de quienes estaban con palos haciendo esos ataques y linchamientos. Por eso es importante que conversemos con Francisca Fernández. Francisca es antropóloga, además vocera del Movimiento por el Agua y la Tierra, una persona además que conoce profundamente el pueblo mapuche. Francisca, muchas gracias por recibirnos en medio de esta manifestación. ¿Cómo explicarías a la audiencia internacional esta clara diferencia entre el trato que Carabineros hace para reprimir una marcha pacífica mapuche y no detener a ninguno de los civiles que estuvieron en las turbas que hicieron los linchamientos? A ver, yo creo que hay un tema acá estructural. El Chile nace bajo un acto de violencia y criminalización histórica hacia los pueblos. Y uno de esos pueblos ha sido el pueblo mapuche. Acá lo que vemos no es un conflicto con el pueblo mapuche. Lo voy a tener que sacar. Lo que vemos acá es un conflicto del Estado, una violencia, una precarización estructural contra el pueblo mapuche. Es importante señalar esto porque hay que entender desde una memoria larga, desde la conformación del Estado, pero también de la postdictadura. Acá hay una responsabilidad histórica, política, de los distintos gobiernos de la concertación y la derecha. Lo que vemos hoy es simplemente una acción tan básica que los presos políticos mapuche están exigiendo la aplicación de tratados internacionales para la cobertura de sus casos. Por ejemplo, el Machi Celestino Córdoba lleva 3 meses en huelga de hambre, simplemente exigiendo que se apliquen las medidas del convenio 169, medidas que tienen que ver con la pertinencia cultural de los pueblos y de una autoridad religiosa, que sea, por ejemplo, proveerse de la energía del Rehue. Eso están diciendo. Por otra parte, él está en la cárcel de Nueva Imperial, pero tenemos otros presos políticos que están en Lebu, están en Angol, también tenemos otros hermanos que están en Temuco, y lo que están exigiendo es justamente medidas, podríamos ser iguales para todas y todos. Acá no puede ser que después de la dictadura se siga aplicando exclusivamente para el pueblo mapuche la ley antiterrorista. Entonces lo que vemos acá es un racismo absolutamente estructural, tanto desgraciadamente incentivado por la ultraderecha, por los latifundistas y las forestales. No olvidar que Gualmapu además es un territorio de grandes riquezas de aguas y bienes comunitarios, de árboles nativos, pero por otra parte también la generación casi de un aparataje paramilitar. Yo creo que acá nos estamos enfrentando a la constitución de ejes de paramilitarismo, donde hay una criminalización constante. Entonces es ridículo. O sea, tenemos casos como la Machi Francisca Linconao, donde se le generó una prisión preventiva durante meses, siendo que ella era absolutamente inocente frente a las medidas. Tenemos casos que 2 Lamien estuvieron presos en los años 90, 2 Lonco, y finalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos tuvo que interceder para que estuvieran libres. Estuvieron presos por supuestas amenazas telefónicas. Estamos hablando de ese racismo estructural. Entonces hoy estamos vecinas y vecinos en la Plaza Ñuñoa para develar esta forma injusta, esta forma absolutamente malintencionada de cómo se están abordando. Y específicamente, bueno, recordará el 1 de agosto
distintas municipalidades fueron tomadas de manera absolutamente pacífica por distintas comunidades mapuche, generándose el desalojo, como vimos, de manera brutal. Por ejemplo, ya vimos en Curacautín que finalmente no se tomó a ninguna persona presa, que estaban con palos, que agredieron a los también que habían tomado el espacio, que estaban no cumpliendo el toque de queda y que estaban agrediendo, dejaron sangrando a personas que habían ancianas, niños, niñas, hombres, mujeres. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un país absolutamente desigual en la aplicación de la justicia. De hecho, Tatiana, es importante recordar que de los miles de personas que estaban privados de libertad y que optaron a ir a cumplir la pena domiciliaria para desocupar las cárceles en la pandemia, ninguno es mapuche. Ahora bien, los presos políticos mapuche no están pidiendo un beneficio penitenciario, están pidiendo el cumplimiento del 169 y particularmente del artículo 10, creo, ¿no? A ver, el convenio 169 lo que dice es que se deben validar y legitimar las propias formas que tienen los pueblos de sancionar. En ese sentido, lo que se pide es que la prisión resguarde los propios mecanismos de existencia de los pueblos. Por ejemplo, tendrían derecho las autoridades originarias, en este caso la autoridad del pueblo mapuche, a ir a su rehue como una forma de preservar sus prácticas, de garantizar su integridad como pueblo. Eso se está pidiendo. Sin embargo, acá también somos enfáticos. Nosotros estamos pidiendo la libertad de los presos políticos mapuche porque lo vemos como cárcel política, porque vemos que son muchos casos con agentes encubiertos, en muchos casos montaje, pero además en otras partes comunidades movilizadas por la defensa de sus territorios, cosa muy básica. Entonces, por dar un ejemplo, hoy día también fue desalojada una municipalidad de Tirúa con un alcalde mapuche, donde el intendente con la gobernación dan la orden, no respetando además la institucionalidad propia de la alcaldía, no respetando, y además en ese caso fueron distintos lamián comuneros a proteger a la comunidad, a ver lo que estaba sucediendo, y tomaron detenida a una machi, donde además a una de sus acompañantes le quitaron la trapelacucha, un collar sagrado, que es un elemento de protección. Entonces acá estamos viendo la violación absolutamente una serie de derechos que son propios del pueblo mapuche. Y después además sitiaron Tirúa y no podían ir a contratar lesiones. Entonces estamos hablando algo básico, la aplicación igualitaria de los derechos, del ejercicio del derecho. Y por otra parte, el reconocimiento como pueblo-nación mapuche. De hecho, bueno, Tatiana, no sé si tienes alguna pregunta desde el estudio. Sí, Paola, dos preguntas de una vez. Te pido por favor que le traslades a tu invitada, a nuestra invitada, a la antropóloga. ¿Hay algo que debe estar cambiando? Me pregunto, porque hay una movilización esta noche a cientos de kilómetros de la Araucanía donde está sucediendo esto, pero vemos a una población movilizada. Entonces quiero preguntarle qué está cambiando en el pueblo chileno, que ahora se hace visible esta lucha que antes probablemente no. Eso es lo primero. Y segundo, dicen quienes se han movilizado y han sufrido todos los golpes durante esta jornada por parte de los pueblos mapuche, que detrás de todo esto está el ministro de Interior recién nombrado en el cambio de gabinete del presidente Piñera. Quiero preguntarle a ella si existe algún hecho, argumentos claros que permitan conectar una cosa con la otra, porque es muy grave esta denuncia de grupos paramilitares, estos grupos armados civiles que intentaron prácticamente a matar a los pueblos mapuche que estaban el fin de semana pasado allí en estas dos localidades. De hecho, Tatiana, la primera declaración que hace el ministro Víctor Pérez cuando asume es decir que en Chile no hay prisioneros políticos mapuche. ¿Alcanzaste a escuchar las preguntas de Tatiana? A ver, yo creo que es una pregunta muy compleja, porque históricamente el chileno, la chilena han negado en su mestizaje su raíz vinculada a los pueblos originarios, al mundo afro. Entonces hay un mestizaje fuertemente criollizado que hace que nos impidamos, que impida a mucha gente verse al espejo y el reconocerse como parte de esa memoria, parte de esa resistencia y pertinencia cultural. Creo que en ese sentido hay sectores, sobre todo en el sur, donde el racismo está demasiado arraigado como práctica cotidiana, siendo que muchos, ojo, también son champurrias, son mestizos, son mapuches, con apellido, pero están bajo una lógica patronal, de un patronazgo histórico en el campo chileno, que creo que es muy difícil de derrumbar. Pero por otro lado hay distintos pueblos
pueblo migrante, sectores populares, sectores campesinos, desde el feminismo, desde la lucha socioambiental, que entendemos que la lucha del pueblo mapuche posibilita también una lucha de los pueblos, de pensar la autodeterminación y los territorios, siendo un aporte contra la lucha, por ejemplo, del extractivismo. Creo que el pueblo mapuche es un ejemplo de cómo queremos articular distintas comunidades políticas bajo la autodeterminación de lo que queremos. Entonces son un gran referente. Por otro lado, respecto a la presencia del ministro Pérez, nunca olvidar lo que señaló Onosima Lienqueo, una querida Lamien. Cuando fue asesinado Camilo Catrillanca, unos días antes había ido el ministro Chadwick a la Araucanía. Entonces, ¿qué estamos hablando acá? De que justamente la visita de estos ministros lo que están generando inmediatamente es una política de hostigamiento, que además, ojo, supuestamente no son visitas institucionales, lo que genera aún mayor condiciones de gravedad. Se juntan con los latifundistas, con las personas forestales, con estos grupos paramilitares asociados a este APRA, grupo ultraderecha y nacionalista. Entonces ahí hay responsabilidades claras políticas y que creo que tenemos que exigir que haya claridad respecto a este actuar. Muchas gracias, Francisca. La vamos a dejar para que continúe aquí porque además ella es una vocera muy reconocida dentro de los movimientos que apoyan al pueblo mapuche. Nos vamos a quedar aquí en Plaza Ñuñoa y para complementar y finalizar un poco la pregunta que entregabas respecto a Víctor Pérez, no hay que olvidar que el ministro del Interior actual, Víctor Pérez, tuvo un vínculo directo, tenía cargos también en la región con la dictadura de Augusto Pinochet, es decir, esta lógica del enemigo interno, donde es el pueblo mapuche, es aquel de todo el que se moviliza, está instalada no solo en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, pero con la presencia de Víctor Pérez, esta sensación del enemigo interno que se instala es aún más fuerte. Se han instruido investigaciones, el senador Navarro, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el senador Latorre, del Senado también, para poder justamente investigar aquello que nos estaba diciendo Francisca. ¿Con quién se juntó el ministro del Interior este viernes? Que el viernes pasado, cuando fue a la Araucanía, inmediatamente después estos grupos se sienten empoderados y salen a hacer estos linchamientos. Me quedan dos preguntas para ti, Paola, antes de despedirte y completar precisamente este panorama. ¿Qué terminó por suceder hoy en esta convocatoria en la Comisión de Derechos Humanos del Senado? Precisamente había una amplia preocupación, eso llama también la atención porque habían sectores de la derecha que decían algo tiene que pasar, si lo que están pidiendo es diálogo con un ministro, no con cualquier persona que no tenga capacidad de negociación y de conversación y de decisión, ¿por qué no lo hacen? ¿Dónde está la pregunta que se hacían algunos de los congresistas? ¿Dónde está entonces la dificultad? Primero quiero conocer al fin qué pasó con lo que allí se discutió. Bueno, Tatiana, de hecho el ministro Larraín, el ministro de Justicia, durante 3 meses de esta huelga del Machi Celestino Córdoba, nunca ha accedido a poder solucionar algo de estas demandas. Y básicamente tiene que ver con esta mirada del enemigo interno y donde en Chile simplemente no hay pueblos originarios. Entonces estas conversaciones parceladas con los pueblos originarios van a dar la sensación, desde la mirada de la política de la ultraderecha, a que entonces hay ciertos privilegios para los pueblos originarios. La Constitución chilena no reconoce la existencia de pueblos originarios, es decir, aquí en Chile no hay pueblos originarios. Y esto el gobierno del presidente Sebastián Piñera no solo lo cree, sino que lo practica. Por eso el diálogo ha sido tan difícil en estos momentos. Hay que recordar que el Machi Celestino Córdoba hace algunos años, él ya lleva casi 8 años preso, también solicitó, apeló al convenio 169 y después de una huelga de hambre más corta, se accedió y él salió durante 24 horas a su rehue. Esto, en este gobierno, la verdad es que no se ve ninguna posibilidad. Ahora bien, sale después de esta reunión rumores de prensa que darían cuenta de que mañana podría existir una reunión dentro del Ministerio de Justicia con algunos voceros. Sin embargo, ya los voceros de la cárcel de Angol, que entraron ayer en huelga de hambre seca, negaron esta posibilidad de ir a hacer esta conversación porque se trata de una negociación a puerta cerrada donde no hay claridad. No hay nada que negociar, dicen aquí, simplemente Chile debiera cumplir un convenio que tiene firmado y ratificado. ¿Para qué Chile firma entonces convenios, dicen, si no lo cumplen? Y en eso un tema
similar, hay que reconocer que por último el presidente Sebastián Piñera se ha negado a firmar el acuerdo de Escazú porque probablemente no lo van a cumplir. Sin embargo, el convenio 169 de la OIT está firmado. ¿Qué se podría negociar ahí, Tatiana? El cumplimiento, si el Estado lo va a cumplir o no, esa es la gran duda de los voceros frente a las ofertas que se hacen desde la política oficial. Para despedirte, todo esto mirándolo hacia un futuro cercano tiene que ver con el plebiscito del próximo octubre en caso tal de que no sea aplazado, todo con la excusa de la pandemia de la COVID-19. El tema de la presencia histórica del pueblo mapuche en el país está contemplado. ¿Hay algunas organizaciones que lo estén trabajando, que lo estén manejando, Paola? De hecho, Tatiana, aparte de lo que te contaba Francisca, la municipalidad de Tirúa, que fue tomada hoy día, ese alcalde es mapuche. Hay un sector, una corriente del movimiento político mapuche que ha decidido ocupar espacios de poder justamente para hacer algún tipo de gestión en favor de las demandas de las comunidades. Un caso es justamente la municipalidad de Tirúa. Cuando se produce ayer esta toma en la municipalidad de Tirúa, esto es hacia la costa de El Gualmapu, cerca del mar, el alcalde y la municipalidad inmediatamente sacan un comunicado diciendo que ellos no van a desalojar, que esta es una demanda del pueblo mapuche que tiene que ver con este cumplimiento del convenio y que parte desde el Estado central. Y hoy día en la mañana se trasladó un contingente impresionante de carros de lanzaguas para desocuparlos. Entonces, la participación hasta el momento de los espacios de poder de personas de comunidades mapuche tiene ese poco respeto de sus propios pares. Está la diputada Emilia Nullado, está también el senador Huenchumilla, que han intentado abrir ciertos espacios de diálogo, pero con este desprecio que te describía respecto de las decisiones que ellos pueden tomar. Por eso, una de las primeras batallas que el pueblo mapuche se ha puesto para este plebiscito del 25 de octubre, apoyado por distintas comunidades de chilenos y chilenas, como explicaba Francisca, es lograr el reconocimiento de los pueblos originarios. Algo que parece tan básico, Tatiana. Chile es probablemente el único país en la región que no reconoce la existencia de sus pueblos originarios. A ese nivel, en pañales, podríamos decirlo coloquialmente, se está a nivel de la política respecto a los pueblos originarios. Así es que las propuestas sí se están articulando y esa es una de las primeras metas, lograr que en esta nueva constitución haya este reconocimiento y ojalá se avance un poco más hacia el derecho y a la propiedad a la tierra ancestral que sea reconocida constitucionalmente. Parece inverosímil, pero es una realidad y estamos hablando de Chile. Gracias, Paola, gracias por tener a esa antropóloga experta en el tema, gracias por todas estas informaciones, gracias porque la noche es fría, gracias por todo. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Noticia Colombia. Al volver le hablamos de ello. Un juez dicta sentencia contra el abogado del expresidente Uribe, Diego Cadena, por compra de testigos para favorecer a su cliente y desestimar sus vínculos con el paramilitarismo. Por este mismo caso, el actual senador Uribe cumple su segundo día de detención domiciliaria y para que no quede duda de esta decisión, la Corte Suprema de Justicia hizo público su fallo de más de 1.500 páginas. Les contamos de esto y lo analizamos al volver en Es Noticia. Noticia Colombia. Un juez declara prisión domiciliaria contra el abogado Diego Cadena durante la investigación por soborno y fraude procesal en el caso de los falsos testigos. Entre tanto, la decisión de la Corte sobre el expresidente Uribe por el mismo caso deja coletazos judiciales contra estos abogados. Por medio de una audiencia virtual, el Juzgado de Control de Garantías de Bogotá determinó que la medida de aseguramiento preventiva domiciliaria contra el abogado Diego Cadena protege a la administración judicial del accionar de los juristas. El abogado Juan José Salazar podrá en cambio enfrentar la investigación en libertad.
La semana pasada, la Fiscalía imputó cargos a los abogados Diego Cadena y Juan José Salazar por haber sobornado a testigos para que cambiaran sus declaraciones ante la Corte Suprema en favor de su representado, el senador Álvaro Uribe. Según testimonios de los paramilitares condenados, Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve, los abogados les ofrecieron hasta 200 millones de pesos, unos $60.000, para que declararan que el senador Iván Cepeda fue quien los sobornó para que hablaran sobre los nexos de Uribe con el paramilitarismo. Por su parte, la Corte Suprema decidió esta misma semana la privación de libertad domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe en una diligencia por el mismo caso, considerando que las pruebas en su contra son claras, inequívocas y concluyentes. Esto agrava la situación de los abogados, porque la Corte Suprema compulsó copias de su proceso a la Fiscalía para que inicie otra investigación sobre los juristas por la presunta comisión de los delitos de falso testimonio, fraude procesal y alteración de evidencias. Los coletazos jurídicos de la Corte también llegan hasta la asesora política Vicky Jaramillo, quien deberá ser investigada por la Fiscalía por falso testimonio, así como al ex juez Carlos Cruz Moreno, quien estando activo habría servido de asesor del abogado Cadena. Aunque Uribe, Cadena y Salazar son las principales fichas del caso, detrás habría toda una maquinaria de producción de falsos testigos en favor de una sola persona, el expresidente Uribe. Vamos a entrar con el análisis. Nos acompaña para ello Daniel Prado, es abogado, defensor de derechos humanos, es representante de las víctimas en el caso del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. De este proceso es juzgado en este momento el hermano del expresidente Uribe, Santiago Uribe Vélez, nos acompaña desde Bogotá. Abogado, muy buenas noches. Bienvenido a Noticia de Telesur. Hola, abogado, buenas noches. ¿Me escucha? Hemos perdido la comunicación con el abogado Daniel Prado. Le pido a la producción que rápidamente vamos a establecer esta comunicación para conocer primero las implicaciones de esta coyuntura, lo que ha sucedido durante esta jornada. Un juez de control de garantías desde Bogotá a través de Zoom, recordemos que por la pandemia el sistema judicial en Colombia, en este caso, en otras partes de América Latina también, pero en este caso de Colombia, trabaja por vía virtual. Ordenó detención domiciliaria para Cadena. La razón, aunque la Fiscalía la refutó y el Ministerio Público, que es la Procuraduría también, Colombia también, decían que no era necesario. El planteamiento del juez de control de garantías es que debe ser así porque de lo contrario Cadena podría seguir cometiendo el mismo delito, soborno y fraude procesal, es decir, ir a distintas cárceles de Colombia a buscar falsos testigos para que beneficiaran al expresidente Uribe en el caso de la conformación de grupos paramilitares. Eso en este sentido que tiene que ver con la Fiscalía, que sería el juez natural, en este caso de Diego Cadena, porque es un civil. De otro lado, la Corte Suprema de Justicia compulsa copias en este proceso que ya les decíamos, más de 1.500 páginas, en donde está incluido también Cadena y el otro abogado del equipo del bufete de abogados del expresidente Uribe, Juan José Salazar, con otro tipo de delitos. Esas copias que han sido compulsadas deben abrir entonces otro proceso de investigación en la Fiscalía. Entre tanto, en la Corte Suprema de Justicia, dicen los magistrados de la Sala de Instrucción Criminal de la Corte Suprema de Justicia del Alto Tribunal, que ahí están las razones, los argumentos, que son claras e inequívocas y concluyentes. Por eso el presidente Uribe no será juzgado en libertad, sino que debe permanecer en casa por cárcel. Listo, Daniel Prado, abogado, muy buenas noches. Abogado, buenas noches. Discúlpeme, es que no tiene el audio y no lo escucho. En este momento me escucha, abogado, buenas noches. Le pido a nuestro encargado buenas noches. No le estoy entendiendo la pregunta. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer una pausa brevísima en esta emisión de Noticia. Resolvemos este tema técnico, rápidamente será, y vamos con el análisis.
Volvemos listos con nuestro invitado. Entramos en el análisis con este tema que les proponemos de Colombia. Daniel Prado, abogado, defensor de derechos humanos, nos acompaña desde Bogotá. Daniel, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muchísimas gracias. Daniel, primero contarle a nuestra audiencia lo que ha sucedido en esta jornada, hecho de coyuntura, y es que un juez de control de garantías toma la decisión de darle casa por cárcel, prisión domiciliaria, al abogado Diego Cadena. Esto, en los términos jurídicos, ¿qué significa y en qué momento está la investigación con respecto a soborno y fraude procesal, que son las causas señaladas para este caso? Bueno, el proceso realmente está iniciando, que son las actuaciones judiciales, luego de haber sido escuchados en indagatoria, bueno, en el caso del presidente Álvaro Uribe Vélez, quien está sometido a un procedimiento diferente al de los abogados Cadena y el otro socio de él. Uno es por la ley 600, el de Uribe, el otro es por la ley 900, que consagran diferentes procedimientos. Se están iniciando los procesos hasta el momento. Es la primera decisión que se toma en contra de ellos por la manipulación de los testigos en contra del senador Iván Cepeda. Luego de haber sido escuchado en indagatoria desde el año pasado, la Corte decide la medida de detención domiciliaria para que no pueda obstaculizar las labores investigativas que se tienen que hacer, no puede obstaculizar el proceso. Sí, abogado, quiero ir a la génesis, si se quiere, de toda esta situación. Los falsos testigos, la compra de estos testimonios a través de cartas que los hacían firmar, pero algunas de ellas que fueron escritas directamente por puño y letra del abogado Cadena, tenían de fondo la conformación de grupos paramilitares, es decir, la acusación contra el expresidente Uribe. ¿Se cortará realmente esto o estamos hablando de otros abogados que se van a otras cárceles del país para hacer lo mismo? No, a ver, el proceso en sí busca que algunas personas que habían sido miembros de los grupos paramilitares declararan en contra de que les había hecho ofrecimientos de dinero para que declararan en contra del senador Álvaro Uribe Vélez y de su hermano Santiago Uribe Vélez. Como ustedes deben recordar, Santiago ya estuvo detenido, está en este momento en la etapa de juicio, estamos finalizando el juicio. Y después de la detención de Santiago se comienza a generar este proceso de búsqueda de testigos que de una u otra forma se prestaran para atacar en sí a las personas que figuraban como testigos en contra de Santiago y en contra de Álvaro Uribe Vélez. Y esa es la labor que cumple Cadena, que realmente no era un abogado que estuviera actuando judicialmente, ante ninguna autoridad actuaba en nombre de Álvaro Uribe Vélez, sino que se dedicó a visitar las cárceles y a hablar con narcotraficantes que de una otra forma hicieran los contactos para que jefes paramilitares se prestaran para estos montajes. Sí, y entonces aquí entramos a la conformación del grupo paramilitar, los 12 apóstoles. Usted es abogado de las víctimas. Quiero preguntarle, porque estamos hablándole a un público fuera de Colombia, muchos de ellos de América Latina y el mundo, ¿qué hizo este grupo? ¿Cómo, de una manera sintética, porque es muy extenso sin duda si hablamos del conflicto colombiano, pero quiero pedirle precisamente eso? ¿Qué fue este grupo? ¿Qué fue lo que hizo este grupo? Bueno, a la familia de Álvaro Uribe Vélez se les indica de haber patrocinado este grupo paramilitar sobre los años finales de los 80, principios de los 90. Este grupo es realmente un grupo de justicia privada que se encargaba de hacer campañas de limpieza social, era asesinar prostitutas, ladrones, todo aquel que a modo de ver de los comerciantes de la región de Yarumal consideraran que era un indeseable. La importancia de esto es, por un lado, que es Álvaro Uribe Vélez y su familia quienes tienen que ver con la creación de este grupo, pero son grupos que surgieron antes de los grupos paramilitares. O sea, esta es la génesis del paramilitarismo en Colombia, de la última generación de paramilitares en Colombia, comienza con ese grupo paramilitar de los 12 apóstoles.
y luego, cuando ya Álvaro es abogado, gobernador. permítame aquí hacer una salvedad, pero es un grupo que nace después de que el expresidente Uribe, antes de esto, era el gobernador de Antioquia y crea las Convivir. No, nace antes incluso de las Convivir. Antes de las Convivir. Lo que se busca en últimas con las Convivir es legalizar a esos grupos de justicia privada que ya venían operando en Colombia. ¿Sí? Entonces, este es antes de las Convivir. Sí, eso es algo muy importante. Y este grupo se crea en una de las fincas de la familia Uribe. Sí, en la Hacienda de la Carolina. También se les indica de haber promovido la creación del bloque metro, que ya opera en el sureste antioqueño, en la región de Angelópolis, en otra región del país diferente a la de la Hacienda de la Carolina. Sí, ¿y por qué directamente en este caso el sindicado es el hermano del expresidente Uribe, Santiago Uribe, y no directamente el expresidente Uribe? Pues, porque las personas que han declarado dentro del proceso, con lo que tiene que ver con el grupo paramilitar de los 12 apóstoles, indican directamente a Santiago, ¿sí? Y de haber conformado el grupo y ser la persona que daba las órdenes de todo lo que se tenía que hacer. No, salvo una persona declara haber solamente un testigo que dice que en algún momento Álvaro Uribe Vélez estuvo en una reunión con paramilitares en esa región. El resto se indican es a Santiago de ser el mando y el que creó el grupo paramilitar allí, aunque Álvaro también era propietario de esta hacienda. Es un negocio familiar. Por eso dicen las víctimas que resulta imposible que el expresidente Uribe no conociera de todas estas acciones de tal nivel de barbaridad que llevó a cometer este grupo. Ahora, usted nos habla también del bloque metro de las autodefensas. ¿Cuál es la vinculación que tiene este bloque con el expresidente Uribe? Se han hecho señalamientos en contra de ellos donde se afirma que los creadores de ese bloque fueron los Uribe Vélez, junto con otras personas, ¿sí?, ligadas al narcotráfico, que también estaba operado el grupo alrededor de una hacienda de propiedad de esta familia, la hacienda Guacharacas. Entonces que allí ellos se encargaron de patrocinar toda la infraestructura para que el grupo pudiera operar. Allí sí ya se les indica directamente a Álvaro Uribe Vélez de haber apoyado la creación de este bloque. De este bloque de las autodefensas conocido como el bloque metro en el área metropolitana de Medellín. ¿Qué le han dicho las víctimas tras la detención domiciliaria, esta decisión que toma la Corte Suprema de Justicia sobre el expresidente Uribe, abogado? Es que mire, en Colombia hay víctimas directas y víctimas indirectas de todo lo que es el fenómeno paramilitar. Entonces, la mayoría de víctimas están viendo una luz en el camino, la posibilidad de que se conozca realmente la verdad de lo que fue la incidencia de los grupos paramilitares avalados y patrocinados por Álvaro Uribe Vélez y su familia, ¿no? Entonces, la mayoría de gente está a la espera con mucha expectativa de lo que pueda pasar de aquí en adelante, y ojalá esto anime a otras personas a que cuenten la historia de lo que conocen. Porque porque en tanto en la Fiscalía es un caso específico contra el abogado Cadena y contra el abogado Salazar, es soborno y fraude procesal. En tanto, en la Corte Suprema de Justicia también es un caso específico. ¿Qué se necesita entonces para avanzar en todo esto que bien se conoce, que se ha reseñado, que se ha denunciado? Estamos hablando de la conformación de grupos paramilitares, de desplazamientos, de masacres, de asesinatos, de desaparición forzada en los años del gobierno del expresidente Uribe. Y además en términos de verdad, abogado, que resulta también fundamental. Sí, el tema es que es un gran avance lo que pasó el día martes con la captura de Álvaro Uribe Vélez. Comienza a funcionar la Administración de Justicia. Son múltiples las pruebas que existen contra esta familia por diferentes señalamientos y por lo regular ellos habían tenido una incidencia, habían podido manipular a los jueces
de tal forma que no se tomaran decisiones en contra de ellos. Esto es una luz ya, ver que la Administración de Justicia ha sido digna y ha tomado cartas en el asunto. Esto pues tendría que cambiar el panorama de la Administración de Justicia en Colombia, lo que hemos vivido durante los últimos años. Muchísimas gracias, abogado. Como el comienzo del fin de Álvaro Uribe Vélez. Sí, muchísimas gracias, abogado. Muy buenas noches. Bueno, que esté muy bien. Gracias. Así nos vamos a otra pausa, la última en esta emisión de Noticias. Salimos de las fronteras de América Latina, en noticia del Líbano. Como si fuera un enviado del Fondo Monetario Internacional, el presidente Emmanuel Macron visitó la destruida capital libanesa. Se reunió con autoridades, con políticos, empresarios. Allí les dijo lo que deben hacer para salir de esta crisis, la crisis que atraviesan. ¿Se trata de un oportunista intento colonial? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. En noticia el Líbano, el país cuenta los muertos, los heridos, busca desaparecidos y además recibe el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que llega para interferir directamente en la vida política de esta nación. El presidente francés llegó al país a 2 días de las explosiones registradas en el puerto de Beirut. Su primera visita fue a la zona cero de la tragedia y luego al barrio de Yemais, uno de los más afectados. Después, el jefe de Estado galo se encontró en el Palacio Presidencial con su homólogo, Michel Aoun, el primer ministro Hassan Diab y el jefe del Parlamento, Navid Berri. Por último, sostuvo un encuentro con representantes de los principales partidos políticos, entre los que se encontraba Hezbollah. Desde el puerto, Macron dijo a un grupo de reporteros que el país pasa por una crisis política, moral, económica y financiera y que si no se hacen reformas, el Líbano seguirá sufriendo. No es mi trabajo decir que debemos cambiar la Constitución. Es necesario liderar una transición o algo más. Soy el presidente de la República Francesa. Lo que sé es que hemos tenido un diálogo durante meses y años para pensar lo que hay que hacer. Lo que sé es que hoy los libaneses tienen docenas de cortes de energía todos los días, que cada vez más no pueden llenar sus estómagos. Desde Francia, el presidente del partido Francia Insumisa en la Asamblea Nacional, Jean-Luc Mélenchon, criticó la visita del presidente de Francia. En Twitter dijo: advierto contra la interferencia en la vida política del Líbano. No será aceptado. El Líbano no es un protectorado francés. Advierto a los libaneses sobre las reformas de Macron. Protege las demandas de tu revolución ciudadana. Además de pedir un pacto político, una investigación independiente y apoyo internacional, Macron recordó que Francia ejerció un mandato sobre el Líbano desde la década de 1920 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. En su recorrido fue abucheado y en redes sociales le preguntaron: ¿no fue suficiente para Francia, Libia y Sarkozy? Una pregunta que sin duda vamos a trasladar a nuestro invitado. Se trata de Pablo Jofré, es periodista, es escritor chileno, es analista internacional, nos acompaña desde Santiago. Pablo, muy buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, un placer. Muchísimas gracias. Primero, lo que planteábamos en titulares. Decimos que parece que esta visita del presidente Macron fuese él como jefe de Estado de Francia, pero sobre todo como un enviado del Fondo Monetario Internacional, porque habló precisamente del crédito del Fondo Monetario Internacional, de la necesidad del apoyo del Banco Mundial. Con respecto al FMI, dice que cuándo se van a hacer las reformas que exige el Fondo Monetario Internacional. Por allí quiero conocer inicialmente tu visión. Tatiana, creo que
estamos en presencia de una de las visitas más indignantes en los últimos tiempos de un mandatario extranjero a un país, ¿no? Llega como una especie de salvador, llega como una especie de luz dentro de la oscuridad, dando recetas de qué es lo que tiene que hacer el Líbano, estableciendo que se está en una crisis política, económica y habla hasta de moral, habla de reformas, se reúne con el presidente, el primer ministro, el presidente del Parlamento. Estamos en presencia de un verdadero mandatario colonial, alguien que llega a un país a establecer qué es lo que debe hacer ese país, cómo conducirse, cuáles son las reformas, qué es lo que debe hacer en función de los problemas que tiene. A mí lo que me extraña sobremanera es que dentro de las autoridades libanesas no haya una opinión clara, precisa y muy potente respecto a que se trata de una injerencia absolutamente inaceptable. Y aquí estamos en presencia de un presidente que no sabemos si va como mensajero de Trump y sus aliados occidentales, no sabemos si va como lobista de las empresas transnacionales francesas, entre ellas Total, la empresa petrolífera y gasífera, no sabemos si va como representante de los organismos internacionales financieros para ver de qué manera el Líbano ingresa los 11.000 millones de dólares que fueron contemplados en abril del año 2019. Más bien, lo que observo son múltiples actividades de un presidente que con un descaro y una verdadera falta de vergüenza se atreve a plantear todo lo que planteó, creyendo, efectivamente, tal como lo decía la nota, que Francia sigue teniendo el protectorado en el Líbano. Sí, o cree que sigue teniendo esa ínfula de imperio. De hecho, lo recuerda, él dice, pero es que el Líbano fue un protectorado, lo dice, desde 1920 hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, y por eso tenemos tantos lazos que nos unen. Pero como si fuera poco, le dice a las autoridades, es hora de que el Líbano y sus dirigentes asuman sus responsabilidades. Aquí también cabe la pregunta, ¿por qué las autoridades del Líbano lo reciben, Pablo? No, claro, precisamente te planteaba que a mí lo que me extraña es que no hay una voz discordante diciéndole es usted bienvenido como una autoridad extranjera, qué bueno que venga a expresar su solidaridad, pero sus críticas, sus proposiciones y lo que usted quiere con respecto al Líbano es un tema de los libaneses, no un tema de los franceses. Usted podrá haber tenido con nosotros una relación de muchos años en el protectorado, haber tenido un imperio en la zona. Yo creo que Macron tiene metido en el ADN el tema del acuerdo Sykes-Picot de la división de Oriente Medio, ¿no? Esa división que estableció con Gran Bretaña. Yo voy a seguir ejerciendo alguna influencia en el Líbano porque eso me permite con Siria. Hay ahí una mentalidad imperial que resulta inaceptable. Y en ese plano me resulta extraño lo que te decían las autoridades, pero también la sumisión de la prensa internacional. Yo visité toda la gran parte de la prensa y sus comentarios eran respecto al gran papel de Macron. Poco menos que fue a entregarle orientaciones políticas de cómo conducir un país. Y estamos hablando de un Emmanuel Macron que tiene sus propios problemas en Francia. Las protestas frente a la brutalidad policial, el mal enfrentamiento a la pandemia del COVID-19, el alto desempleo, una economía en retroceso, una crisis de popularidad que generó también pérdida en las elecciones municipales y tener que cambiar el gabinete en un giro hacia la derecha. Quizás por ahí se entienda también el plano de comentarios y de opiniones de Macron tratando de complacer a los grandes empresarios franceses que quieren buscar nuevos mercados y que creo yo también quieren tener una participación en lo que es en la industria gasífera, donde el Líbano está teniendo una importancia muy vital con los yacimientos que se han descubierto y se están explotando frente a las costas del Líbano. Y entonces pescar en río revuelto en un momento tan doloroso para el país, poner entre la espada y la pared a una nación que está en un momento tan complejo, Pablo. También eso, si no se vio en los medios, de hecho, como lo planteas, internacionales, valga decir, menos en Telesur, porque de hecho hubo abucheos en el recorrido, en la zona de la catástrofe en el puerto de Beirut, en contra de Macron, pero eso también ha sido invisibilizado por la prensa corporativa internacional. Pero sí hay críticas contra el presidente Macron dentro de Francia. Uno se pregunta hasta dónde realmente llegarán, porque entre otras cosas, bien le recordaba Jean-Luc Mélenchon, Pablo, que si lo que estaba buscando era otra Libia con otro Sarkozy.
Pablo. Pablo, ¿me escuchas? Hemos perdido la comunicación con nuestro invitado, lamentablemente por la hora queda la pregunta planteada. Debemos despedirnos. A todos, gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final en esta emisión de Noticia. Durante esta jornada otro hecho fue noticia, se registra en Bolivia, pendientes porque a lo largo de todas estas jornadas, como habían anunciado organizaciones sociales, sindicales, centrales obreras, indígenas y mineros, lo que habían informado era que se mantenían en huelga hasta que uno, renunciase la autoproclamada Yanine Áñez, y segundo, que no se aplazasen más las elecciones presidenciales. Con eso los dejamos. Hasta mañana.